Cuando leí el testamento de mis padres dejando todo a nuestro primo, su verdadero hijo, dejé de pagar sus cuentas. Semanas después, mamá me mandó un mensaje: transfiere el dinero de la hipoteca, sin saludo, sin charla. Le respondí: no es mi casa, no es mi problema. La Biblia familiar estaba abierta en el regazo de mi mamá cuando el abogado leyó el testamento en voz alta. 4 generaciones de nombres escritos con tinta azul desvanecida en el interior de la portada, y recuerdo haberme quedado mirando la quinta línea, mi propio nombre, apretado debajo de la letra de mis padres con una pluma que claramente no era la que usaron para los demás. Mientras un desconocido con traje gris explicaba con total calma legal que la casa en la que crecí, el terreno detrás de ella, la camioneta de mi papá y las joyas de boda de mi mamá iban a ser para mi primo. No lloré en esa oficina y tampoco discutí, solo me senté ahí haciendo cuentas en mi cabeza. 6 años de pagos de hipoteca, recibos de servicios, una suscripción de vino que a mi mamá le encantaba y de la que nunca habló. Y para cuando el abogado cerró la carpeta, yo ya había decidido algo de lo que ninguno de ellos se enteraría hasta dentro de 11 días. Soy John Ferris. Tengo 34 años, soy soltera y he pasado 9 años gestionando proyectos de construcción de almacenes para una empresa de logística en Millbrook. Trabajo estable, buen sueldo, nada que alguien mencione en un brindis de boda. Mi primo Daniel tiene 36 años. Es hijo del hermano menor de mi papá, quien murió cuando Daniel tenía 11 años. Después de eso, mis papás lo integraron tanto a nuestra casa que, para cuando éramos adolescentes, la mayoría de los vecinos asumía que él era su segundo hijo en vez de su sobrino. No le guardaba rencor por eso, al menos no al principio. Lo que vino después fue lo que resentí. La forma en que mi mamá lo presentaba en cada fiesta como si fuera prácticamente su propio hijo. La manera en que mi papá tenía la foto de Daniel jugando fútbol americano en la prepa sobre la repisa y ninguna de mi graduación del colegio comunitario. La forma en que los dos habían dicho más de una vez frente a visitas que Daniel era el que salió bien. Nada de eso me había impedido configurar una transferencia automática 6 años antes, cuando la pensión de mi papá no alcanzó después de un mal año en el mercado y el medicamento para la artritis de mi mamá subió a algo así como $400 al mes. La hipoteca, la luz, la caja de vino que mi mamá realmente amaba y de la que nunca hablaba. Lo hice en silencio, igual que todo lo que hacía por ellos. Sin anuncios, sin tarjeta de agradecimiento, solo una transferencia recurrente que salía de mi cuenta el 2 de cada mes y que nunca se mencionó en una conversación durante la cena. Me decía a mí misma que no importaba si daban las gracias. Me lo repetí durante 6 años. Mirando atrás, hubo señales que elegí no mirar demasiado de cerca. Hubo un verano cuando tenía 12 años, cuando Daniel y yo queríamos la misma bicicleta, y mi papá se la compró a él porque había tenido un año más difícil y me dijo que debía sentirme orgullosa de entenderlo, como si entenderlo fuera lo importante. Estaba la letra de mi mamá en el calendario de la cocina, siempre anotando con Daniel junto a cualquier plan que involucrara comida. El testamento de mi papá llevaba al menos 4 años sin actualizarse, según todas las conversaciones que habíamos tenido al respecto. Siempre lo posponía con alguna versión de ya lo haremos, no te preocupes por eso. Yo había asumido, como uno asume sobre las personas que te criaron, que lo que sea que eventualmente decidieran al menos me incluiría a mí. Es una estupidez extraña y específica asumir que te incluirán personas que han pasado 30 años demostrando lo contrario. Cancelé la transferencia 11 días después de la lectura del testamento, un martes, sentada en la mesa de mi cocina con la vieja taza de café en forma de beagle de mi madre, la que me había dado como regalo de broma hace años y que había conservado por costumbre, enfriándose frente a mí. Me dije a mí misma que solo era una pausa, que necesitaba una semana para pensar, no una decisión bien definida todavía. No pasó nada los primeros días. No me llegó ninguna alerta por falta de pago porque esa cuenta ya no era mía. Tampoco recibí ninguna llamada de mis padres, lo cual se sentía más extraño que si hubiera recibido una. Revisé mi teléfono más de lo que quería admitir, esperando a medias algún reconocimiento de que el segundo día del mes había pasado de manera diferente esta vez. No hubo ninguno. La compañía hipotecaria no llama a la persona que dejó de pagar. Llama a la persona cuyo nombre está en el préstamo y nunca fui yo. El primer mensaje llegó 12 días después de eso, más rápido de lo que esperaba una vez que finalmente llegó. Transfiere el dinero para la hipoteca, sin saludo, sin preguntar cómo estás. Lo leí de pie en mi cocina, con el corazón latiendo tan fuerte que podía sentirlo en la garganta, y me dije a mí misma, una vez más, que probablemente solo era una confusión con las fechas de su parte. Ese tipo de cosas que se resolverían solas una vez que lo explicara. Luego llegó el segundo mensaje, 4 minutos después. Daniel dice que últimamente has estado muy distante. ¿Pasa algo? Algo en esa frase rompió una barrera que no sabía que aún seguía en pie. Años de ser el segundo lugar, de ser invisible en la mesa de mi propia familia, de mantener las luces encendidas en silencio para personas que ya habían decidido, por escrito, notariado y con testigos, que yo no les pertenecía como Daniel. Escribí una sola línea de respuesta. No es mi casa, no es mi problema. Esa noche comenzaron las llamadas. Primero mi madre, luego mi padre 20 minutos después, y luego mi madre otra vez. Dejé que todas las llamadas se fueran al buzón de voz, y para la mañana había 5 mensajes acumulados, cada uno más tajante que el anterior.
¿Sabes lo importante que es esto, John? Deja de poner las cosas difíciles. Esto es familia. Esto es inaceptable. Vuelve a llamarnos. Unos meses antes me habría puesto nerviosa. Habría devuelto la llamada en menos de una hora. Me habría disculpado por una decisión que ni siquiera había terminado de tomar y habría transferido el dinero en silencio antes de siquiera colgar. En cambio, puse mi teléfono boca abajo en el buró y me fui a la cama, con las manos todavía temblando levemente, y me dije a mí misma que no dormir por eso sería una pequeña derrota. Al final de esa primera semana, las llamadas ya no eran solo de mis papás. Mi tía Ruth, la hermana mayor de mi mamá, con quien siempre me había llevado bien en las fiestas pero nunca hablaba fuera de ellas, me llamó para decirme que estaba preocupada por la familia y que fuera lo que fuera esto, debía pensar en cómo se vería ante todos si se llegaba a saber. Le pregunté con calma si sabía lo que decía realmente el testamento. Hubo una pausa lo suficientemente larga como para entender que sí, lo sabía y había decidido que no era asunto suyo mencionarlo. Mi tío Pete envió un solo mensaje que solo decía, llama a tu mamá. Nadie me preguntó cómo estaba. Nadie preguntó qué había pasado realmente en la oficina de ese abogado. Era la soledad específica y familiar de estar rodeada de personas que te querían lo suficiente como para preocuparse, pero no lo suficiente como para hacer una sola pregunta real. Un familiar rompió el patrón. Mi prima Bridget, la propia hermana de Daniel, 6 años menor que él, que se había mudado a otro estado para estudiar enfermería y que en su mayoría se mantenía al margen de la política familiar, me llamó un jueves por la noche y en vez de pedirme que arreglara algo, simplemente me preguntó qué había pasado realmente. Se lo conté. Se quedó callada un largo momento y luego dijo, siempre me pregunté por qué nunca pusieron tu nombre en nada, lo cual fue una frase tan sencilla y desarmada que hizo más por mí que todos los mensajes de voz juntos. No se ofreció a intervenir. Simplemente dijo que me creía y eso fue suficiente para ayudarme a pasar el resto de esa semana. El domingo siguiente, de todas formas, fui a la casa, principalmente porque evitarla para siempre no era un plan, solo era una postergación. Daniel ya estaba ahí, tirado en el sofá de la sala como si fuera suyo, lo cual, legalmente, desde hacía 11 días, técnicamente lo era. Mi mamá me recibió en la puerta con una sonrisa que no llegaba ni cerca de sus ojos. Llegaste tarde. Daniel nos ha estado contando sobre su nuevo ascenso. No llegué tarde. La cena ni siquiera estaba lista. No discutí sobre ninguno de los dos puntos. Toda la noche se convirtió en una transmisión continua sobre Daniel. Su nuevo cargo de gerente regional de operaciones en una distribuidora de pisos, la camioneta nueva que rentó para celebrar, la vaga imagen luminosa de su futuro prometedor, que nadie se molestó en definir más allá de que sonaba mejor que el mío. Me quedé sentada en silencio durante casi toda la cena, comiendo un plato de carne asada que ni siquiera probé, hasta que mi mamá se volvió hacia mí casi al final de la comida, como si nada, y dijo, John, llegó el recibo de la luz. Esta vez lo pagué yo, pero tendrás que reembolsarme. No había vergüenza en su voz, ni titubeo. Lo dijo delante de todos, como si nada de lo que pasó en las últimas 2 semanas hubiera ocurrido. Como si yo siguiera siendo la pared de carga de una casa que acababa de decirme, en un testamento leído en voz alta por un desconocido, que iba a ser entregada a otra persona. La miré a los ojos y pregunté en voz baja. Entonces esto es por la herencia de Daniel, ¿verdad? El cuarto se quedó en silencio de una forma que rara vez pasa fuera de las películas. Mi papá cruzó los brazos. La espalda de mi mamá se enderezó como si algo se hubiera encendido dentro de ella. Daniel sonrió con suficiencia, tranquilo, despreocupado, como si ya hubiera ganado un concurso en el que no sabía que estaba compitiendo hasta ese preciso momento. Me puse de pie. Ya terminé, dije, y lo dije de una manera que hasta a mí me sorprendió. Luego salí, pasé junto a la repisa donde todavía estaba la foto de Daniel jugando fútbol americano, pasé junto a la luz del porche que se pagó con mi último cheque, y no miré hacia atrás a la casa mientras iba hacia mi auto. Esa noche, me senté en el piso de mi departamento con 3 cajas de zapatos llenas de antiguos estados de cuenta bancarios que se remontaban más atrás de lo que pensé que aún tenía guardado. 6 años de pagos de la hipoteca, 4 años de recibos de luz, 31 meses de una suscripción de vino de la que nunca probé ni una gota. Hice una hoja de cálculo, luego una carpeta, después una segunda carpeta para los recibos que aún podía rastrear a través de la aplicación del banco. Y como a las 2 de la mañana, dejé de sentirme como un hijo documentando un malentendido y empecé a sentirme como alguien armando un caso. Contraté a una abogada 9 días después, Marisol Fenwick, con 14 años de experiencia en derecho patrimonial y financiero para personas mayores, recomendada por una compañera de trabajo cuya familia había pasado por algo similar con una casa en el lago. Su oficina era más pequeña de lo que esperaba. Un local comercial convertido, con una pared llena de archivadores de jurisprudencia y una unidad de aire acondicionado en la ventana que vibraba cada pocos minutos. Leyó mi carpeta durante casi una hora sin decir mucho. De vez en cuando rodeaba una fecha o una cantidad, y luego levantó la vista y me dijo claramente que lo que yo tenía no era sentimental, era probatorio. 6 años de pagos documentados y consistentes hacia una propiedad específica en la que no tienes ningún interés de propiedad, me dijo, es exactamente el tipo de patrón que respalda una demanda por enriquecimiento injusto o, dependiendo de qué tan lejos quieras llegar, un fideicomiso constructivo sobre una parte de la herencia. También está la cuestión del testamento en sí. Dijiste que tu papá habló durante años sobre actualizarlo y nunca lo hizo. Eso no es automáticamente una razón para impugnarlo, pero combinado con un patrón documentado de dependencia financiera hacia ti, es parte de un panorama más amplio que un tribunal podría considerar si esto llegara tan lejos. Tienes una base legal real aquí, John. La mayoría de las personas que vienen a esta oficina con sentimientos heridos no la tienen.
crimen. Le pregunté qué significaba en la práctica si esto realmente llegaba tan lejos, y fue honesta conmigo. La mayoría de los casos como el mío nunca llegan a un tribunal. Que la ventaja venía de la documentación misma, de dejarle claro a la otra parte que un juez podría fallar en su contra, lo cual normalmente era suficiente para sentar a negociar a personas que de otro modo nunca se habrían presentado por voluntad propia. También me dijo algo que no esperaba escuchar de una abogada, que debía estar preparada para la posibilidad de que, incluso con documentación irrefutable, no obtendría una disculpa, solo una cifra. Le dije que la cifra era la parte que realmente creía que podía conseguir. Ella trajo a un contador forense la semana siguiente, Youssef Adiyami, con 12 años reconstruyendo historiales financieros para herencias disputadas, el tipo de persona que aparentemente encontraba verdadera satisfacción en convertir 6 años de estados de cuenta bancarios dispersos en una sola cifra clara. Trabajaba en una pequeña oficina, 2 pisos arriba de la de Marisol, con las paredes cubiertas de certificaciones enmarcadas en lugar de fotos familiares. Y cuando dejé las cajas de zapatos, él hojeó la primera durante quizá 90 segundos, antes de decirme, sin levantar la vista, que era un caso claro en términos probatorios, que las transferencias recurrentes en fechas fijas, vinculadas a un solo beneficiario y a una sola propiedad identificada, eran tan fáciles de probar como este tipo de cosas podía hacerlo. Le tomó 11 días. Cuando regresó, el total no era los 100,000 redondos que yo había estado calculando en mi cabeza. Eran 114,686, con 19 centavos, capital de la hipoteca, intereses, 4 renovaciones de seguros diferentes y hasta el último pago de un club de vinos por el que mi madre nunca me dio las gracias. Ver ese número escrito en una celda de la hoja de cálculo, exacto hasta el último centavo, me hizo sentir algo que la estimación redonda nunca había logrado. Hizo que años de ser en silencio la persona confiable se sintieran menos como un rasgo de personalidad y más como una deuda que alguien más simplemente había decidido no notar. Marisol sugirió que, antes de enviar algo formal, intentáramos primero una sesión de mediación conjunta, una conversación neutral y extraoficial con una facilitadora, pensada para ver si se podía llegar a un acuerdo sin que una carta de reclamación hiciera que todo se intensificara de inmediato. Mis papás aceptaron, creo, principalmente porque su nueva abogada también lo recomendó. La mediadora, una mujer llamada Harriet Doyle, que había pasado 18 años manejando disputas familiares y financieras de personas mayores antes de trabajar de manera independiente, se sentó. Los 4, mis papás, Daniel y yo, como él ahora técnicamente tenía el activo en cuestión, nos sentamos alrededor de una mesa redonda en una sala de conferencias, diseñada, supuse, a propósito para sentirse menos como una sala de juicio y más como una cocina. No salió como Harriet claramente esperaba que saliera. Mi madre pasó la mayor parte de la hora insistiendo en que la familia no le pone precio al amor, lo cual me pareció, incluso en ese momento, algo extraño de decirle a la única pariente que había estado pagando su hipoteca. Mi padre casi no habló. Daniel también pasó la sesión mayormente en silencio, de vez en cuando echando un vistazo a su teléfono, hasta que Harriet le preguntó directamente si estaría dispuesto a considerar algún tipo de reembolso dado la documentación sobre la mesa. Él dijo con calma que no veía por qué debía ser penalizado por ser el único en quien confiaron para quedarse con la casa, lo cual fue la primera vez en toda la noche que alguien en la sala dijo en voz alta lo que todos pensaban. Harriet terminó la sesión diciéndoles claramente a ambos abogados que no creía que fuera probable llegar a un acuerdo voluntario sin presión formal. Salí de esa reunión con el estómago revuelto, que no se me calmó ni siquiera cuando llegué a casa. Marisol envió la carta de requerimiento cuando comenzó el segundo mes después de la lectura del testamento. La carta detallaba los 114,686,919 en pagos documentados, señalaba que el testamento no mencionaba ninguna disposición para mí y les daba a mis padres y a Daniel 2 opciones: negociar un reembolso o un ajuste de titularidad, o enfrentar una reclamación formal contra la herencia que retrasaría el cierre del proceso de sucesión y pondría en disputa el título de la propiedad hasta que se resolviera. Se envió un jueves. Mis padres consiguieron su propio abogado en 4 días hábiles, un especialista en sucesiones llamado Wendell Ashby, a quien Marisol describió, no de manera cruel, como un buen abogado para personas que esperaron demasiado tiempo para ser razonables. Las llamadas que siguieron fueron de un tono completamente diferente, algunas suplicantes, otras llenas de pánico. Mi mamá dejó un mensaje que empezó con una disculpa y terminó 3 frases después, de nuevo en: "Estás destrozando a esta familia por dinero", lo que me dijo exactamente cuánto de la disculpa había sido real. Daniel me mandó un mensaje él solo, sin lenguaje de abogado ni nada. Wow. ¿En serio, hermano? ¿Por dinero? Patético. Lo leí 2 veces, sentada en mi auto en el estacionamiento de un supermercado, con las manos tan apretadas en el volante que me dolían los nudillos, y luego simplemente no respondí. La reclamación nos dio un plazo estricto. La oficina de Wendell Ashby confirmó que la sucesión estaba programada para cerrarse en 19 días, y Marisol explicó que si no presentábamos un gravamen formal y una notificación de reclamación contra la propiedad antes de esa fecha, el título se transferiría a Daniel, libre de cargas, y cualquier reembolso futuro dependería completamente de su disposición a pagarlo voluntariamente, en lo cual ninguno de nosotros
tenía mucha confianza en ese momento. 19 días para decidir si llevar esto a un punto en que apareciera en los registros públicos de propiedad con mi nombre y la dirección de mi familia adjuntos para siempre, o dejar que caducara y esperar que se llegara a un acuerdo informalmente a tiempo. No dormí bien durante la mayor parte de ese periodo. Me la pasaba despertando haciendo cuentas, totales de pagos, fechas límite para presentar documentos, cuántos mensajes de voz más podría soportar antes de empezar a disculparme por algo que no había hecho mal. Llamé a una compañera de trabajo, Priyanka, una noche como a las 11, principalmente porque necesitaba escuchar una voz que no fuera de alguien de mi familia. Ella escuchó todo sin interrumpirme, y cuando terminé, solo dijo: "Ya sabes lo que vas a hacer. Solo estás esperando que alguien te diga que está permitido". Tenía razón. Aún así, revisé mi buzón todos los días esa semana, como si pudiera contener una respuesta en vez de catálogos. Daniel me llamó directamente 6 días antes de la fecha límite, con voz baja y un tono razonable como no le había escuchado en años. Dijo que no quería que esto se pusiera feo para ninguno de los dos, que tal vez podría reunir su propio dinero para enviarme 25,000 como un gesto de buena voluntad si retiraba la reclamación discretamente antes de que avanzara más. "No necesitas un abogado para ser parte de esta familia, John", dijo, como si esa frase significara algo viniendo de él. Sentí un vacío en el estómago al escuchar la cantidad, no porque fuera generosa, sino porque estaba tan precisamente, insultantemente lejos de la cifra que Yusef Adiyami ya había puesto junto a mi nombre, en blanco y negro. Le dije que le avisaría a mi abogada que había llamado y colgué antes de que pudiera decir algo más. 2 días después, con la fecha límite de presentación acercándose rápidamente, le dije a Marisol que presentara el gravamen. La reunión de conciliación se llevó a cabo en la oficina de Marisol 9 días después de eso. Ambas abogadas, ambas familias, llenas de tensión, apretadas en una sala de conferencias que olía a café quemado y tóner de impresora. Mis padres se sentaron frente a mí, viéndose más pequeños de lo que los recordaba. Daniel estaba junto a ellos, con los brazos cruzados y la mandíbula apretada. Marisol presentó el informe completo de Yusef. Cada transferencia, cada estado de cuenta, cada renovación de seguro, 6 años comprimidos en 11 páginas impresas que terminaban en ese mismo número exacto. "Sin los pagos de John", dijo ella, tranquila y serena, "esta propiedad no existiría en su forma actual. Él tiene un reclamo documentado y comprobable a una parte significativa de su valor, y tiene todo el derecho legal de ser reembolsado antes de que esta herencia se cierre". El rostro de Daniel se puso rojo. "Esto es una locura. Nos está dejando en la ruina. Él solo está pidiendo que le devuelvan el dinero que realmente gastó", dijo Wendell Ashby en voz baja, desde el lado de la mesa donde estaba Daniel, lo cual no me esperaba para nada. "Ya le he dicho lo mismo a tu familia 2 veces". Mi madre finalmente habló con la voz más débil de lo que jamás la había escuchado. "No pensamos que realmente lo harías. Pensamos que entendías que el dinero es solo lo que hace la familia". "Lo era", dije. "Durante 6 años fue exactamente lo que hace la familia. Simplemente no me di cuenta de que solo contaba en una dirección". Mi padre no había dicho ni una palabra en toda la reunión. Cuando finalmente lo hizo, no me habló a mí. Él miró a mi madre y dijo, en voz baja, casi para sí mismo: "Te dije que debimos haber arreglado el testamento hace años". Ella no le respondió. Finalmente volví a hablar, con la voz más firme de lo que esperaba. "Qué curioso", le dije a Daniel. "Eso es exactamente lo que hice por ti. Durante años". Nadie dijo nada durante un largo momento. Entonces, Yusef, que se había quedado para responder preguntas sobre el informe, carraspeó y mencionó algo casi de pasada. Mientras reconstruía los registros financieros de la familia, también había encontrado un patrón de transferencias de mis padres a Daniel. Durante aproximadamente el mismo periodo de 6 años, sumando un poco más de $38,000, registrado en el antiguo talonario de cheques de mi madre como préstamo de negocios reembolsado, no había ningún reembolso correspondiente en 6 años de estados de cuenta, ni uno solo. El rostro de mi madre se puso pálido. Daniel no dijo absolutamente nada, lo cual me dijo más que cualquier explicación. Al final, aceptaron condiciones que ninguno de ellos habría aceptado una hora antes. Daniel refinanciaría la casa a su nombre y me compraría mi parte por el monto total documentado, todo manejado a través de una agente de cierre de una compañía de títulos llamada Priscilla Landry, con 9 años cerrando transferencias residenciales, quien nos guió por el papeleo con la eficiencia rápida e imperturbable de alguien que claramente había visto reuniones familiares peores que la nuestra. El dinero llegó a mi cuenta 2 semanas después, al centavo. No llamé para confirmar que había llegado. No le agradecí a nadie. La noticia se difundió entre la familia extendida más rápido de lo que esperaba y no en la dirección que probablemente Daniel esperaba. Mi tía Ruth llamó de nuevo, esta vez sin ese tono de advertencia, y me dijo que lamentaba lo que había dicho antes, que Bridget le había contado los números reales, y que una vez que los vio escritos, entendió por qué hice lo que hice. Una prima con la que casi no hablaba me mandó un solo mensaje de texto que solo decía, "Qué bueno por ti". Daniel, mientras tanto, tuvo que vender la camioneta arrendada dentro de los 2 meses después de cerrar la refinanciación, porque solo el nuevo pago de la hipoteca, ese que aparentemente nunca había calculado antes de aceptar quedarse con la casa, no dejaba espacio para ambos pagos. Nadie hizo todo un espectáculo al señalarlo en el Día de Acción de Gracias, al que todos asistieron por separado ese año por primera vez en décadas. Pero todos se dieron cuenta. Usé el dinero del acuerdo como enganche de una casita propia, a 40 minutos de la de ellos, lo suficientemente cerca para visitarlos si algún día decidía que quería hacerlo, pero lo bastante lejos como para que nadie pudiera llegar sin avisar con una factura de luz en la mano. Meses después, Daniel envió un último mensaje de texto. "Espero que seas feliz. Arruinaste todo". Lo leí
de pie en mi nuevo garaje, desempacando una caja con las viejas herramientas de mano de mi papá, la única cosa de esa casa que realmente pedí durante el acuerdo, porque nadie más las había querido. No respondí. Colgué el viejo nivel de mi papá en un clavo en la pared del garaje. Verifiqué que estuviera recto y bien alineado, y me detuve un momento para mirarlo antes de volver a desempacar. Por primera vez en mi vida, nadie necesitaba llamarme el verdadero hijo de alguien. Simplemente lo era, en la única casa que realmente había necesitado que lo fuera.